que tenemos una presentación de Germán Coloma. Eh, Esto quedó organizado como webinar, entonces si tienen preguntas va a tener que ser vía el chat. Em, em, Así que no hay ningún problema en que hagan preguntas. Germán, si son preguntas de aclaración, está perfecto que caigan durante el medio de tu presentación, ¿no? Sí, sí, qué sé yo. El asunto es que no sé si las voy a ver tan fácil, porque entre seguir una cosa y la otra, pero bueno, vos en todo No, caso decime. no, Si yo ves que hay trato de alguna pregunta, seguirlas. cortame y decime y yo la miro y la voy Claro, contestando. claro, no, vos Sí, la verdad que no está muy despreocupate. bueno no ver a los otros participantes, porque ahí sería más fácil ver si alguno levanta la mano, si alguno dice algo, pero bueno, ¿qué va a ser? No, Está claro, hecho salió así. así como webinar, pero para el Bueno. próximo voy a aclarar sí, que lo hagamos modo abierto. Por lo Claro, visto son más modo cerrado común, y modo ¿viste? Que abierto. aparezcan todas las Digamos, más caritas, ¿no? común De los para demás. nosotros, pero hay otros seminarios que son Claro, 200 personas y entonces... claro, sí, pero esto nunca pasa con los míos. No, no, no. No, no, los de Así que análisis bueno, económicos, no, no, los de análisis claro. económicos tienen otra dinámica. Así que bueno, gracias a los que se conectaron, bienvenidos a este seminario de análisis económico y bueno, tenés la palabra, Germán, todo tuyo. Bueno, muchas gracias por la invitación, por organizar el seminario. Y, este es un trabajo que yo lo escribí el mes pasado, salió como documento de trabajo de la UCEMA. Y bueno, entonces Jorge, que es el encargado también no solo del ciclo de seminarios, sino de la serie de documentos de trabajo, me dijo que le parecía que estaba bueno para presentar en el seminario de análisis económico. Este es un trabajo que, como algunos otros que yo escribí en el último tiempo, medio que surgieron como subproducto de cosas que hice para dar clase, ¿no? O sea, yo en la materia de organización industrial que doy en la licenciatura y también en la maestría, tengo algunas clases que doy sobre temas empíricos y tengo algunos ejercicios así con econometría, y entonces cada tanto me da vergüenza que me quedan muy viejos y desactualizados los datos. Y digo, bueno, voy a cambiar el ejercicio y voy a poner alguna cosa nueva, ¿no? Y entonces, bueno, este año estaba pensando en modificar un poco un ejercicio que doy de estimación de poder de mercado y de oferta y de estimación de oferta y demanda. Y entonces, bueno, como tenía estos datos de la industria, del mercado de tabletas de chocolate sería, ¿no? O sea, esto sería los chocolates así que uno compra en tabletas, ¿no? Entonces, bueno, se me dio por hacer un ejercicio nuevo y después como me empezó a quedar bien, me fui enganchando y le agregué cosas. Sí, decime, Jorge. Sí, pide uno de los participantes, Florencia, que pongas en pantalla completa. ¿Es posible que lo pongas en pantalla completa esto? ¿Y no? Ah, ahí, genial, sí, está Ahí mucho está. mejor. Bueno, bárbaro. Listo. Sí, sí, yo lo iba a poner, lo que pasa es que como todavía no había arrancado del todo. Bueno, entonces se me ocurrió, bueno, trabajarlo un poco más y me terminó saliendo este trabajo que creo que quedó bastante lindo porque me parece que es una buena ilustración de cómo hacer estimaciones de oferta y demanda usando datos de un mercado, ¿no? Y además, cómo cambian los resultados si uno usa distintas especificaciones y también si uno introduce la posibilidad de que haya diferenciación de productos, ¿no? Y cómo eso permite hacer algunas cosas que no se pueden hacer si uno hace una estimación de oferta y demanda común en donde toma una sola demanda y una sola oferta, ¿no? En realidad yo igual los datos que tengo, que usé para este trabajo, no los tengo tan analíticos, y la única diferenciación de productos que introduce el paper es la diferenciación por empresa, ¿no? O sea, básicamente vamos a ver que
los datos están por empresa, ¿no? Y entonces lo que vamos a ver es, bueno, cuán distintos son los chocolates de una empresa que de otra, las demandas, las elasticidades cruzadas y ese tipo de cosas a nivel de empresa. Pero eso nos va a poder permitir también testear si el tipo de interacción que existe en esta industria o el tipo de competencia que existe es más parecido a una competencia en precios que a una competencia en cantidades, cosa que es bastante difícil o más bien imposible si uno tiene datos agregados y solamente estima una demanda y una oferta, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que vamos a ver y bueno, vamos a ver cómo nos da distintos resultados y cuál de las hipótesis funciona mejor, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que tengo acá en este cuadro son como si fuera el resumen de los datos que yo usé. Los datos son de la consultora, o sea, la fuente original, ¿no? A mí después me lo dieron por otro lado, pero la fuente original es la consultora Nielsen, que hace relevamientos sobre todo de cantidades vendidas y de facturación, ¿no? En los distintos puntos de venta de los distintos productos, ¿no? Básicamente supermercados, pero en este caso también incluye kioscos, autoservicios, etcétera, ¿no? Y bueno, yo tengo datos para 4 años, desde enero del 2019 hasta diciembre del 2022. Acá están agregados por año, pero en realidad después para hacer las regresiones y todo, la periodicidad es mensual, así que son 4 años, son 48 meses, ¿no? que tengo. Y acá están las cantidades por empresa y los precios en este cuadro aparecen en dólares, pero es a nivel ilustrativo para poder hacer un poquito de comparación intertemporal, porque después en realidad los datos originales son en pesos y vamos a ver que para hacer las regresiones lo vamos a usar directamente en pesos y vamos a usar distintos índices para actualizarlos, ¿no? Y bueno, una cosa que se ve acá de este cuadro es que básicamente el mercado argentino de chocolates, de tabletas de chocolate, está dominado por dos empresas. Arcor, que tiene en promedio el 55%, y Mondelez, que tiene en promedio el 30%. Arcor son, por ejemplo, el chocolate Kofler, Block, Águila. Mondelez es Milka, el principal, también tiene Shot, algún otro. Y dentro de los otros, que son el 15% restante, bueno, según los años, pues fue 12, 19, está bastante atomizado. Ahí las tres empresas más grandes que hay son Georgalos, Nestlé y Bonafide, pero ninguna tiene más de 3% cada uno, así que el resto es bastante atomizado, ¿no? Entonces, bueno, el paper al principio tiene como una breve descripción de los datos y del mercado argentino de chocolates. Este cuadro lo podemos complementar, por ejemplo, con este gráfico que se ve acá. Estas son las ventas mensuales de tabletas de chocolate en Argentina. Y ahí lo que se ve es que tiene cierta estacionalidad, ¿no? Básicamente, esos picos que aparecen ahí son siempre el invierno. Generalmente el mes que se vende más es junio, julio, agosto, puede ser en algún año, ¿no? Y después baja la venta cuando se acerca el verano, después vuelve a subir, ¿no? Ahí vemos que, por ejemplo, durante la pandemia hubo una caída del pico, ¿no? Y después se volvió a recuperar, ¿no? Y bueno, y el 2022 terminó siendo el más alto de los 3 años. Y vemos que esa estacionalidad vale para todas las marcas, ¿no? Acá en oscuro están los chocolates de Mondelez, después los de Arcor y después los otros, ¿no? Pero todos tienen más o menos la misma estacionalidad. Estos son millones en realidad kilos, ¿no? Está representado por mes de ventas, ¿no? Después acá están los precios promedio de los chocolates, eh, precios promedios de venta al público, ¿no? Porque estos surgen de agarrar las ventas a los consumidores finales y dividir las ventas en dinero y dividirlas por las cantidades, así que estos son los precios promedios al público y están expresados en dólares por kilo, si bien los chocolates en general se venden en tabletas de 100 gramos más o menos o menos, para hacer una medida, digamos, del precio más o menos homogénea, está hecha por kilos. Y ahí lo que se ve es que típicamente el chocolate, los chocolates de Mondelez son un poco más caros que los de Arcor en promedio, ¿no? Y que las otras marcas, en cambio, bueno, hay bastante heterogeneidad, según los meses puede ser más
más caros, más baratos, ¿no? Esa es. Y hay un comportamiento bastante diferente, o sea, no hay un comportamiento demasiado parejo en las fluctuaciones de los precios de una marca y la otra, ¿no? O de una empresa y la otra. Y el último gráfico que puse acá en la parte de descripción del mercado, lo que muestra son las participaciones de mercado que son relativamente estables, ¿no? O sea, si uno mira, siempre la participación de Arcor está bastante por arriba, alrededor del 50, etcétera. La participación de Mondelez está alrededor del 30, más o menos siempre, y la participación de los otros chocolates de todos los otros, está bastante más abajo. Lo que sí se ve una pequeña, digamos, variación que hubo en los últimos 2 años respecto de los dos primeros, en el sentido de que aumentó un poco la participación de las otras marcas que no son de Arcor y de Mondelez, y eso hace que haya una reducción también, digamos, más o menos, no enorme, pero una reducción al fin, de esto que está con negro, que dice ahí HHI. HHI, como quizás unos cuantos del público ya saben, es un índice de concentración, es el índice de concentración de Herfindahl y Hirschman, que lo que mide es si el mercado está más o menos concentrado. Y se puede interpretar, y por eso está puesto justo en este gráfico, como una especie de participación promedio ponderada de las empresas, ¿no? Cuando las empresas más grandes pierden participación y las más chicas aumentan, eso hace que el índice de concentración baje, ¿no? Y entonces pasa de estar arriba de 40, ¿no? O de 0,4 a abajo de 0,4. ¿No? Así que esa es otra característica que se ve en esta muestra, ¿no? Como que se produjo algo de ese tipo en el mercado. ¿No? Bueno, con estos datos, entonces, lo que yo hice fue básicamente estimar un modelo de oferta y demanda, ¿no? Y para eso lo que hice fueron varias cosas que se las voy a ir mostrando. En la siguiente sección del paper, después de la parte descriptiva de los datos, lo que hice fue aplicar el procedimiento más estándar de estimación de oferta y demanda, que es decir, bueno, vamos a estimar una sola demanda para todo el mercado de tabletas de chocolate y una sola función de oferta. Y de ahí la idea es que como un parámetro extra, como un coeficiente extra de la estimación, lo que surge es como un indicador de si el mercado es más o menos competitivo. La idea es que lo que primero yo hice, ¿no? Y bueno, y después todo lo otro van a ser variaciones sobre esto, es algo como lo que aparece en esta diapositiva, ¿no? Acá lo que nosotros vemos es el modelo más simple, suponiendo que uno tiene una función de demanda lineal, ¿no? Donde tiene la cantidad como función del precio y del ingreso, y bueno, y puede haber otras variables que después ahora les voy a contar las que yo introduje, ¿no? En esa función de demanda, cuando uno estima la función de demanda, uno de los datos que recoge o de los coeficientes que estima, es lo que acá aparece como el parámetro B, que sería la pendiente de la función de demanda. Entonces uno puede incorporar esa información, esa pendiente de la función de demanda, a la función de precio de oferta, que es la otra que está ahí. La función de precio de oferta es una función que relaciona el precio con variables que tienen que ver con el costo marginal, ¿no? Que acá sería la letra C. Y tiene un agregado, ¿no? A eso que es menos tita dividido B. Como B es un parámetro que se supone que tiene pendiente negativa, porque es la pendiente tiene un signo negativo, es la pendiente de la demanda, entonces ese agregado menos B lo que hace es, algo dividido B, lo que hace es convertirlo en positivo. Esa sería como una estimación del margen que tienen las empresas por encima del costo marginal. Y el hecho de que dependa inversamente o negativamente de la pendiente de la demanda, lo que implica es que según como sea la pendiente de la demanda, las empresas van a tener la posibilidad de ejercer un poder de mercado mayor o menor. Y juntamente con eso, la estimación lo que obtiene es una estimación para un parámetro adicional que acá está denominado con la letra tita, ¿no? La letra griega tita, que es lo que se conoce en esta literatura como parámetro de conducta. La idea es que si uno estima al mismo tiempo una demanda y una oferta con una forma de este tipo,
Lo que termina estimando, además de la pendiente de la demanda, el costo marginal, la pendiente de la demanda respecto al ingreso y las otras cosas que puedan aparecer ahí como estructura de alguna de estas cosas que aparecen acá, además de todo eso, lo que también uno puede estimar es el valor de ese parámetro tita. Y ese parámetro tita va a tener distintos valores según el supuesto de conducta que uno tenga o según los distintos posibles modelos, ¿no? O sea, es como que esto es una forma simplificada de testear varios modelos a la vez. Decir, bueno, en este mercado, ¿cómo funciona? ¿Funciona más parecido a la competencia perfecta? ¿Más parecido a un monopolio, que por ejemplo podría ser el caso de una situación de colusión entre las empresas? ¿O más parecido a un tipo de competencia que no es competencia perfecta, como puede ser Cournot? Y esas tres hipótesis, por ejemplo, están relacionadas con el valor que debería tener tita. Entonces, si yo estimo este modelo y tita me da igual a cero o me da que no es significativamente distinto de cero, yo digo, este mercado está cerca de la competencia perfecta. Si tita me da cerca de 1, yo digo, este mercado parece estar más cerca del monopolio o de una situación de colusión. Y si me da más cerca de un número que tenga que ver con el índice de Herfindahl, con el índice de concentración ese que vimos hace un momentito, ¿no? que podía ser alrededor de 0,40, una cosa así, ahí yo digo, bueno, capaz que en este mercado hay competencia, pero no competencia perfecta, sino que es más una competencia en cantidades que algún tipo de competencia imperfecta, digamos, ¿no? Ahora, esto es así si uno usa un modelo lineal. Lo que tienen estos métodos es que son bastante dependientes de la especificación que uno use. Por ejemplo, si uno en vez de usar un modelo lineal para la demanda, usa un modelo logarítmico, como es este que está acá, ¿no? Ahí cambian un poco las ecuaciones que uno tiene que estimar. La demanda, en vez de ser lineal, pasa a ser una función de demanda exponencial, como la que aparece ahí arriba, Q igual a A por P a la alfa por Y a la lambda, ¿no? Que eso, si uno la transforma en logaritmos, la estima como una función lineal en logaritmos, ¿no? Y una ventaja que tiene usar la especificación logarítmica es que es más fácil incluir algunas cosas o algunas particularidades que la teoría económica supone que tiene la función de demanda, como por ejemplo esta que dice ahí homogeneidad de grado cero. Eso lo que quiere decir es que la función de demanda se supone que reproduce o, digamos, sirve para ilustrar el comportamiento de los consumidores. Y una propiedad que uno generalmente quiere que tengan las funciones de demanda es que sean justamente homogéneas de grado cero. Que eso lo que quiere decir es que si los precios y el ingreso suben en la misma proporción, ¿no? Por ejemplo, si a mí me aumentan el ingreso 20%, pero voy al supermercado y todos los precios aumentaron el 20%, la idea es que a mí me va a dar lo mismo, que voy a estar igual que en la situación en la que estaba antes y voy a consumir exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, eso es mucho más fácil de incluir cuando uno trabaja con funciones de demanda exponenciales o, bueno, transformadas a logarítmicas, porque, por ejemplo, en este caso, simplemente lo que uno tiene que suponer es que la elasticidad del precio de la demanda y la elasticidad de ingresos son el mismo número con el signo cambiado, ¿no? Y entonces uno estima un solo parámetro de elasticidad, que acá se llama alfa, y que en vez de depender del logaritmo del precio o del logaritmo del ingreso, depende del logaritmo del precio dividido el ingreso, ¿no? Esto es simplemente aplicar las propiedades de los logaritmos y usarlo para después hacer la regresión, ¿no? Eso también modifica la función de precio de oferta que uno va a estimar, porque sigue habiendo un parámetro tita que sigue siendo igual a cero en competencia, igual a 1 en monopolio o igual al índice de Herfindahl en Cournot, ¿no? Pero ahora el margen está determinado como un porcentaje del precio y no como una proporción o como algo relacionado con la cantidad, ¿no? Entonces uno tiene que estimar una función de precio de oferta que tiene el precio de oferta de un lado y también lo tiene del otro lado, ¿no? Y para hacer eso lo que yo hice es lo que se llama instrumentar el precio de oferta. O sea, del lado derecho de la ecuación vamos a ver que cuando yo haga las regresiones, en vez de aparecerme el precio de oferta, me va a aparecer una variable instrumental que reemplaza el precio de oferta y que depende de otras variables exógenas. Digamos. Es un procedimiento que ahora después lo vamos a ver cómo se hace. Entonces, básicamente la idea es, en esta primera parte del paper, lo que yo hice fue tomar los datos agregados a nivel de todos los chocolates y el precio promedio de los chocolates y la cantidad total de chocolates y estimar funciones de oferta y demanda, primero de acuerdo con el modelo lineal este que está acá,
y de segundo, de acuerdo con el modelo logarítmico. Entonces, esto que aparece acá ya es las regresiones, esas son las regresiones que yo hice escritas ya en modo regresión, digamos, ¿no? La idea es que la función de demanda lineal, por ejemplo, que es la que aparece acá arriba, yo la hice depender de no solamente del precio y del ingreso, sino también de dos variables más que se supone que modifican la demanda, ¿no? Nosotros vimos que, por ejemplo, como este es un producto que tenía estacionalidad, y que en general tenía un pico el consumo en invierno, la idea es que eso también es algo que conviene reflejarlo en la demanda, poniendo una variable estacional que acá se llama winter, que es una variable dummy que adopta valor 1 para los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Entonces, esos meses la demanda va a ser más alta y entonces eso va a reflejar un coeficiente C3 positivo que me va a decir, en esos meses la demanda subió, ¿no? Y después, bueno, cuando no es invierno, la demanda es más baja, ¿no? Después, trend es una variable de tendencia que lo que muestra es, como aparentemente también la cantidad tuvo una tendencia levemente positiva, ¿no? Entonces, bueno, esa variable de tendencia puede ser que sea interesante ponerlo, ¿no? Y bueno, y después el precio y el ingreso, que son las dos variables que yo usé. La variable ingreso, la variable precio está medida como el precio promedio de los chocolates, ¿no? De agarrar la facturación total dividido en la cantidad total mes a mes y esa es la variable precio. Para la variable ingreso, yo lo que usé acá, como el precio va a estar medido en pesos corrientes, no en precios constantes, lo que yo hice fue incorporar dentro de la variable ingreso una especie de índice de ingreso nominal que inventé, que yo eso lo vengo usando ya en otros papers que escribí y más o menos siempre me ha resultado relativamente bien. Este es un ingreso que simplemente yo lo saqué de los datos del INDEC, ¿no? Como yo necesito calcular un índice del ingreso nominal de los consumidores de chocolate en toda la Argentina, lo que yo dije, bueno, el índice mensual que uno tiene de la economía argentina que me mide la evolución del ingreso, básicamente es el EMAE, el estimador mensual de actividad económica. Pero ese, claro, es un índice del ingreso real. Entonces lo que yo hice fue multiplicar el EMAE por el IPC y eso me da como un índice del ingreso nominal, ¿no? Entonces la evolución del ingreso va a ser esa. Sí, Jorge, ¿me querías preguntar algo? Sí, mostraban tus gráficos que en el, creo que era el año 2020, había como una anomalía, o sea, caía, no sé si era por las restricciones de circulación. Entonces la pregunta es si probaste también con una variable por las Claro, restricciones. sí, vos sabés que probé, creé una variable de la pandemia, digamos, y la metí, pero no me dio significativa, porque yo pienso que, ¿sabés por qué es? Porque también lo que pasó en el año 2020 es que el ingreso nominal cayó. Entonces es como que esa caída del consumo está muy correlacionada con el ingreso nominal, pero sí lo probé explícitamente y como no me dio gran cosa, al final la dejé. ¿No? En estas cosas uno prueba varias cosas, ¿no? También probé una dummy de verano, que tampoco me resultó muy significativa, así que es como que uno, es medio un arte esto, ¿no? Uno hace las cosas hasta que más o menos le da una cosa linda, ¿no? Entonces, y termina mostrando los resultados finales, ¿no? Bueno, eso sería la demanda. Del lado de la oferta, por su parte, ahí lo que yo terminé estimando es una función que tiene tres componentes al principio que representan el costo marginal, ¿no? O sea, ¿cuál sería la medida, digamos, del costo marginal que está implícita detrás de esta función de precio de oferta? Sería lo que acá es C7 más C8 por IP choc más C9 por IP lact, ¿no? Lo que son, bueno, C7 es una constante, lo que son IP-Choc y IP-Lact son también índices de precios que surgen de información del INDEC y son como capítulos del índice de precios internos mayoristas de la Argentina, ¿no? La idea es que como variables que influyen o que mueven el costo marginal, uno en general supone que ahí lo principal son los precios de los insumos.
Entonces, para fabricar tabletas de chocolate, dos insumos muy importantes son el chocolate y la leche, ¿no? También el azúcar, que la probé, pero no me terminó dando muy bien, así que la terminé sacando, ¿no? Y una forma relativamente fácil de conseguir datos sobre eso es justamente buscar dentro de la información que el INDEC publica todos los meses para que saca el índice de precios internos mayoristas. Si uno se mete en la planilla de Excel que el INDEC cuelga en su sitio, ve que no solamente tiene el índice mayorista a nivel general, sino que también tiene toda una apertura por rubros. Y entonces yo ahí busqué el índice de precios mayoristas de productos de chocolate y el índice de precios mayoristas de productos lácteos, y eso los tomé, bueno, y probé alguna otra cosa más, y eso los tomé como variables que mueven el costo marginal, ¿no? Entonces, después de hacer algunas pruebas, más o menos me quedó una cosa razonable con esas variables, y entonces, bueno, entonces eso es la medida del costo marginal. Y después viene el otro pedacito de la función de precio de oferta, que es menos C10 dividido C4 por Q total, que eso sería el margen por arriba del costo marginal, ¿no? Entonces ahí lo que nos aparece es el coeficiente C4, que es el mismo C4 que está en la función de demanda, fíjense, es la pendiente de la demanda que aparece dividiendo, multiplicado por la cantidad, y C10 sería el parámetro de conducta, lo que en el modelo teórico aparecía con la letra tita, ¿no? Entonces la idea es que uno estima eso y le dan una serie de estimadores, ¿no?, para los distintos coeficientes, y uno de los que más, digamos, lo que más va a interesar para esto que vamos a ver es el valor que uno saca para C10, que era ese número, ese parámetro de conducta, que si era igual a 0 era competencia perfecta, si era igual a 1 era monopolio, y si era igual al índice de concentración de Herfindahl era con oligopolio de Kuhn, ¿no? Bueno, esto es si uno lo hace con la forma lineal. Si lo hace con una demanda logarítmica, lo que aparecen las mismas variables, pero de otra manera, pero con interpretación parecida, ¿no? Ahí es donde, fíjense, como variable explicativa, yo puse esta variable que le puse PT hat. PT hat sería precio total sombrero, ¿no? Lo que quiere decir es una variable, una variable que instrumenta el precio total. Lo que yo hice fue simplemente hacer primero una regresión del precio total contra las variables exógenas de la demanda, tendencia, verano, ingreso, y después el resultado estimado lo incorporé a la regresión, ¿no? Y bueno, y entonces con eso no me quedó, digamos, colinealidad perfecta, y bueno, me salió una estimación para C10 en esta especificación. Esto que está acá es un resumen de los resultados, ¿no? Acá lo que yo puse son los coeficientes que obtuve de hacer estas dos estimaciones, de una estimación con demanda lineal y una estimación con demanda logarítmica, cuánto me dieron los distintos coeficientes, y ahí, bueno, se ve que, como probé varias y bueno, me quedé con las que me dieron mejor, todos los resultados dieron cosas bastante razonables, ¿no? Hay una tendencia levemente positiva, pero no muy significativa, de aumento de la cantidad vendida de chocolate. Sí es significativo el efecto estacional, de que en invierno se vende más, por eso acá hay un número positivo que es significativo, el valor P es 0, o sea que es significativo al 1% y a cualquier probabilidad que no se le ocurra. Y lo mismo pasa cuando la demanda es logarítmica. La demanda, lo más importante de todo, tiene una pendiente negativa, ¿no? O sea, el coeficiente que tiene que ver con el precio es negativo, ¿no? Y acá este número, menos 1968,481, es una medida de la pendiente, o sea, cómo cambia la cantidad cuando cambia el precio en un peso, ¿no? Y en cambio este otro número, en la demanda logarítmica, es una estimación de la elasticidad, porque las demandas logarítmicas también tienen esa propiedad, que los coeficientes terminan siendo, uno los puede leer como elasticidades. Y acá doy yo una elasticidad de 2,41, que fíjense que está forzada a que la elasticidad de ingreso también sea la misma. Es menos 2,41 la elasticidad precio y 2,41 la elasticidad de ingreso, porque la demanda es homogénea de grado cero. Y bueno, y los precios de los insumos
dan valores positivos. Eso también es importante porque la idea es que el precio del chocolate mayorista y el precio de la leche, yo los estoy usando como variables que influyen sobre el costo marginal. Entonces la idea es que cuando aumenta el precio de esos insumos, tiene que aumentar el precio tiene que aumentar el costo marginal, ¿no? Si no, como que no cumplen su papel en la estimación, ¿no? Entonces, acá, bueno, me terminaron quedando algunos no muy significativos, pero me terminaron quedando valores positivos. Y por último, lo más importante, o digamos, el objetivo de todas estas estimaciones es el parámetro de conducta, lo que se llama C10 en el modelo econométrico y tita le puse yo en el modelo teórico, que me dio 0,04 cuando usé una demanda lineal y 0,4277 cuando usé una demanda logarítmica. Eso es lo más significativo que tiene, lo más interesante que tiene este pequeño ejercicio de acá que está al principio, digamos, del paper o en la segunda sección del paper, que es mostrar que cuando uno hace este tipo de estimaciones, cambia por ahí la forma de la demanda o algún supuesto relacionado con alguna cosa de ese tipo y todas las otras cosas más o menos se mantienen bien, ¿no? Y sin embargo el parámetro de conducta cambia de manera bastante significativa, porque por ejemplo, que obtener un parámetro de 0,04 es casi lo mismo que decir que no es significativamente distinto de cero, fíjense el valor P es 0,20, y que entonces el mercado estaría muy cerca de la competencia perfecta. En cambio, un parámetro de 0,42 sí es significativamente distinto de cero, por lo menos al 5%, y al revés, es un número que no es significativamente distinto del índice de concentración promedio de este mercado, que, ¿se acuerdan?, estaba alrededor del 40%, ¿no? Entonces, es bastante distinta la conclusión que uno obtiene en términos de nivel de competencia. Uno dice, mira, hice con una demanda logarítmica, me dio que hay competencia perfecta. Hice con una lineal, me dio competencia perfecta. Hice con una logarítmica, me dio nada que ver. Me dio una cosa, o sea, no que hay colusión, pero sí que hay una competencia no perfecta, ¿no? Y bueno, y entonces eso es algo como para estudiar, ¿no? Acá en la siguiente diapositiva, lo que yo resumí fueron ciertos tests que se pueden hacer de esos resultados, ¿no? Por ejemplo, lo que uno puede testear con esos resultados es, les voy a mostrar acá, ¿no? Estos son los modelos, ¿no? Básicamente los tests tienen que ver con el valor de C10. Uno puede decir, bueno, yo quiero saber si C10 es significativamente distinto de cero o no. Y con eso lo que estoy testeando es si es razonable pensar que hay o no competencia perfecta. Pero si quiero, también puedo testear si C10 es significativamente distinto de 1. Y en ese caso lo que estaría testeando es el monopolio. O si es significativamente distinto de un número que puede ser el valor promedio del índice de concentración. Y ahí estaría testeando la hipótesis de competencia de Cournot. Entonces, justamente eso es lo que yo hice acá. Y me dan los resultados que le comenté recién, ¿no? Si yo testeo para el modelo de demanda lineal, o sea, el modelo que tiene demanda lineal y oferta, bueno, lineal también, y testeo la hipótesis de que C10 es igual a 1, la probabilidad que me da en un test chi cuadrado que yo hice acá es que es 0. La probabilidad de que sea igual a 1 es nada. En cambio, la probabilidad de que sea igual a 0 es 0,2057, muy parecida al valor que me dio, el valor P que me dio en la propia regresión. Y también es casi igual a 0 la probabilidad, o es virtualmente igual a 0, la probabilidad de que C10 sea igual a este número. Este número que está acá, 0,394241, es el valor promedio del índice de Herfindahl, del índice de concentración del mercado, ¿no? Entonces, si yo agarro el modelo lineal, es como que lo que tengo que decir, y no, este mercado es prácticamente competencia perfecta, ¿no? Pero si yo agarro el modelo con la demanda logarítmica, los resultados son muy distintos. Fíjense, la probabilidad de que C10 sea 0,394241, o sea, lo que predice el modelo de Cournot, es muy alta, es 86%. Y en cambio es casi cero la probabilidad de que haya competencia perfecta o colusión, ¿no? Es 0,28 y 2,97, ¿no? Entonces, es como que acá las conclusiones cambian. Eh, Y entonces una posible manera de Germán, tratar de resolver el asunto, sí, hay un alguien, comentario de María Florencia Gabrieli: elasticidad mayor a 1 y z igual a 0 no sería inconsistente modelo lineal. claro, tal cual, exactamente. Pregunta eso.
No, sí, No es una pregunta, me no, no, parece que es una listo, afirmación. perdón, es con un signo de pregunta. ¿No? La No, 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 respuesta no, no, es, no, es una afirmación. es una afirmación, claro, tal cual. No es inconsistente, ¿por qué? Porque uno lo que dice es, claro, la elasticidad es alta y ¿cómo se llama? El valor tito es bajo, pero en realidad en esta forma de hacer las estimaciones, los dos elementos van separados. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando uno está estimando esto, uno por un lado está estimando si la demanda del mercado es elástica o inelástica. Y por otro lado está estimando si las empresas tienen una fuerte o no competencia entre sí. Entonces, podría pasar, por ejemplo, que la demanda del mercado fuera inelástica, que me hubiera dado, qué sé yo, 0,5 la elasticidad de la demanda, ¿no? Pero que ese día me hubiera dado muy cerca de cero. ¿Eso qué querría decir? Y que a nivel del mercado como un todo la demanda es inelástica, pero a nivel de las empresas individuales que están en el mercado, ellas como compiten tanto entre sí, terminan viendo una demanda individual muy elástica, ¿no? O sea que eso puede ser algo que puede pasar al mismo tiempo. Y para verlo un poco mejor, lo ideal es ver lo que vamos a mostrar ahora, que es qué pasa cuando uno directamente modela la diferenciación de productos. Entonces, acá hay un grafiquito, bueno, que yo introduje en el paper, que fue hacer un dibujito con las estimaciones lineal y logarítmica lo que dan, ¿no? Pero lo vamos a pasar. Y vamos directamente a esto. Entonces, ¿esto qué es? Esto es decir, bueno, ahora como yo tengo datos Eh, del mercado Tenés, a nivel de empresa. hay otro comentario Dale, de dale, sí, María antes de Florencia seguir, contesto los Gabriel. comentarios. Otra A ver, consulta, espera el que precio, voy a el, chat, sí, porque yo lo que sí, pasa, voy a abrir el chat. dale. Eh, no se encuentra manera. Otra consulta. El precio es endógeno en la demanda también, ¿verdad? Sí, perfecto. Acá eso no lo dije, pero todas las regresiones estas yo las hice usando lo que se llama el método de mínimos cuadrados en 3 etapas, que me sirve para controlar por la endogeneidad, ¿no? La idea es la siguiente. A ver, esperen, que quiero ver, esto tiene, ¿no? De tener la pantalla. Voy a cerrar acá y voy a volver. Ahí. Ahí está. Acá está, ¿no? La idea es que de estas variables que están acá en estas dos regresiones, como esto es un modelo que está tratando de representar el comportamiento del mercado, la idea es que son endógenas las cantidades y los precios, las dos cosas, ¿no? Entonces yo tengo una ecuación en donde la cantidad está explicada por unas variables y otra donde el precio está explicada por otras variables. Pero fíjense que el precio también es explicativo de la cantidad y la cantidad del precio. Entonces, lo que yo hice fue directamente también considerarlas como endógenas. Eso lo hace directamente el método, ¿no? O sea, uno le pone las variables, pero le dice hacelo por mínimos cuadrados en 3 etapas y usa como instrumentos a todas las otras variables que son las que son exógenas, que son tendencia, invierno, ingreso, índice de precio de los chocolates e índice de precio de los lácteos. Y entonces las otras dos variables son variables endógenas, ¿no? Y acá lo mismo en la función logarítmica, ¿no? El precio, la cantidad y el precio ST hat son todas endógenas, ¿no? En esa formulación. Entonces paso ahora a lo que supuestamente es lo más interesante del paper, que es cómo se modifica esto cuando yo introduzco diferenciación de productos. Y acá la diferenciación que vamos a introducir es muy simple, simplemente a nivel de las empresas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá yo hice como una especie de modelo teórico, ¿no? En donde lo que estoy suponiendo es que hay dos empresas, que es la empresa 1 y la empresa 2, y yo voy a estimar una demanda para la empresa 1 y una demanda para la empresa 2. Directamente voy a usar la especificación logarítmica porque así puedo introducir de manera directa la restricción de homogeneidad. Y una segunda cosa, en realidad 3 cositas va a tener esta estimación. Por un lado, la homogeneidad, lo mismo que antes, ¿no? O sea que los precios van a aparecer divididos por el ingreso y entonces eso
eso es lo que presupone que cuando aumentan los precios y el ingreso no cambian las decisiones, ¿no? La misma proporción. La otra cosa que le introduje como cosa adicional y que es bastante útil muchas veces cuando uno tiene datos mensuales, ¿no? O semanales, peor todavía, es introducir la cantidad rezagada a un periodo. Con eso, yo lo que termino obteniendo es un nuevo coeficiente, que acá lo llamé con la letra griega rho, que termina siendo un coeficiente de autocorrelación. ¿Y para qué me sirve ese coeficiente? Me sirve para estimar lo que sería una elasticidad de largo plazo. Yo eso en el modelo anterior no lo usé porque no lo necesité, pero en este me vino mejor hacerlo, así que lo metí, ¿no? Y esto la implicancia que tiene es que las demandas estas que uno está estimando son demandas de corto plazo porque los datos son mensuales, pero uno puede aproximar cuál sería la demanda de largo plazo haciendo el supuesto de que las elasticidades de corto plazo dividido por 1 menos ρ, que es lo que uno está estimando por otro lado, sería el equivalente a la elasticidad de largo plazo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo digamos, en la cabeza, ¿no? Después, teniendo los resultados, reconstruyo cuáles serían las demandas de largo plazo, alfa, por ejemplo, es la elasticidad de corto plazo del bien 1 respecto de su precio. Y alfa dividido 1 menos ρ sería la elasticidad de largo plazo. Ρ se supone que tiene que dar un número entre 0 y 1. Si no me da entre 0 y 1, bueno, hay algún problema ahí, ¿no? Entonces, con eso reconstruyo la elasticidad de largo plazo. Y otra cosa que es relativamente simple hacer cuando uno hace una estimación logarítmica es introducir lo que se llaman las restricciones de simetría. ¿Qué son las restricciones de simetría? Son relaciones que existen entre las elasticidades cruzadas, ¿no? Por ejemplo, yo acá tengo dos bienes, el bien 1 y el bien 2. Por ejemplo, los chocolates de Mondelez y los chocolates de Arcor. Entonces yo metí el precio de Mondelez en la demanda de Mondelez y el precio de Arcor en la demanda de Arcor. Pero también metí el precio de Arcor en la demanda de Mondelez y el de Mondelez en la de Arcor. Entonces, por ejemplo, lo que acá se llaman beta y gamma serían elasticidades cruzadas entre estos dos productos. Pero esas elasticidades cruzadas tienen una relación entre sí, que viene de la lógica de que son productos de consumidores que optan entre los dos productos y que según el precio de uno o de otro compran un poco más de uno, un poco más de otro, o sustituyen, digamos, Arcor por los chocolates Arcor por los chocolates de Mondelez. Y eso entonces uno lo puede estimar reemplazando a beta y a gamma, que serían las elasticidades cruzadas, por estas funciones que en vez de aparecer beta y gamma, lo que me aparece es sigma. Sigma es una letra que denota lo que se llama la elasticidad de sustitución entre los bienes. Y digamos, si los efectos ingresos son pequeños, se puede mostrar que la elasticidad cruzada se puede aproximar como el producto entre la elasticidad de sustitución por el market share del otro producto. Entonces, fíjense que donde acá decía beta, ahora acá dice sigma por S2. Y donde acá decía gamma, ahora dice sigma por S1. Entonces, lo que yo voy a terminar estimando no es beta y gamma, sino sigma, o sea, la elasticidad de sustitución entre estos productos. Y eso lo voy a hacer transformando la variable, multiplicándola por el market share de Arcor y acá el market share de Mondelez, ¿no? Bueno, del producto 1 y del producto 2. Entonces, esa también es una ventaja de usar demandas logarítmicas para hacer estas regresiones, que uno mete ahí restricciones adentro de la especificación y estima determinados coeficientes y después hace unas cuentitas y dice, mira, me dio esto, con este número yo aproximo la elasticidad cruzada de esta manera. Además, en general mejora la estimación en el sentido de que la hace más razonable, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo yo estimo las elasticidades cruzadas así sin meter estas restricciones, por ahí muchas veces me dan números medio que no son muy razonables. En cambio, si uno hace esto y consigue un número más o menos bueno para sigma, entonces uno dice, la elasticidad de sustitución tiene que ver, perdón, la elasticidad cruzada tiene que ver con la elasticidad de sustitución y con la importancia que tiene un producto y la importancia que tiene el otro, ¿no? Que es algo que normalmente uno supone que es así, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a estimar ahora y junto con eso vamos a estimar dos funciones de precio de oferta, que una va a ser para uno de los productos, Mondelez, y el otro o el otro de los productos, que son los chocolates de Arcor,
que ahora van a depender no solamente del costo marginal y de un margen, sino que ese margen lo vamos a poder dividir en dos partes, ¿no? Fíjense, en vez de haber un único parámetro de conducta, ahora termina habiendo 4 parámetros de conducta, que se llaman tita A, tita B, tita C y tita D. Y esos parámetros de conducta lo que terminan siendo son parámetros que tienen que ver con el poder de mercado individual de cada una de las dos empresas, ¿no? de Arcor y de Mondelez, y también con el grado de poder de mercado conjunto que puedan tener. O sea, el último elemento, o sea, tita B y tita D, tienen que ver con el tema de si hay colusión, ¿no? O sea, si hay colusión, lo esperable es que tita B y tita D sean números positivos. O sea que la empresa digamos, las empresas coordinen entre sí sus precios y entonces también suban el precio en relación con el otro, ¿no? Eso tiene que ver en el paper, si ustedes lo miran, al final hay un anexo donde está derivado cómo es la condición de primer orden cuando eh, hay competencia, aunque sea imperfecta, y cómo es la condición de primer orden cuando hay colusión, y ahí es donde aparece el precio de una la ecuación de la otra. Entonces, con todo esto, ¿qué es lo que yo hice? No, bueno, esto que está acá sería la interpretación, ¿no? O sea, tenemos estos cuatro coeficientes, ¿a qué deberían ser iguales? Y la respuesta es, bueno, según el tipo de competencia que uno piense, ¿no? Si hay competencia perfecta, los precios tendrían que ser igual al costo marginal y entonces los 4 parámetros tendrían que ser igual a 0, ¿no? Pero si hay competencia en precios, ¿qué es lo que tendría que ocurrir? Tendría que ocurrir que los parámetros tita A y tita C tienen que ver con la elasticidad de la demanda de largo plazo, son la inversa de las elasticidades de la demanda de largo plazo de cada uno de estos bienes, ¿no? Y en cambio tita B y tita D tienen que ser igual a 0, ¿no? En cambio, si hay colusión, ninguno es igual a 0, ¿no? Y acá nos aparece también la posibilidad de distinguir competencia en precios y competencia en cantidades. ¿Por qué? Porque si yo estimo las funciones de demanda y estimo los parámetros, una cosa son las condiciones de primer orden cuando las empresas compiten por precio y otra cuando compiten por cantidades. Y entonces, si bien las dos tienen que ver con las elasticidades y con RO, etcétera, son fórmulas distintas. Entonces yo puedo agarrar y testear, decir, bueno, voy a estimar esto y después voy a testear si tita A tiene que ver o no con alfa, con delta, con sigma, etcétera, ¿no? Y eso es lo que uno termina testeando en esta situación, ¿no? Entonces, básicamente, eso es la última parte del paper. Estimar el modelo con diferenciación de productos, que acá la diferenciación es simplemente dividir entre los chocolates de Arcor, Mondelez y el resto de las empresas, estimar funciones de oferta para Arcor y Mondelez y ver si los parámetros de conducta son significativamente distintos de estos números, ¿no? que están acá. Entonces acá aparece ahora cómo quedó el sistema ya escrito en econometría, ¿no? Fíjense que ahora aparecen las distintas variables en distintos lugares, ¿no? Por ejemplo, C5, que está acá, es lo que yo llamé sigma, es la elasticidad de sustitución, ¿no? Y aparece tanto en esta demanda como en esta otra, ¿no? En la demanda de Mondelez, de Arcor y de los otros chocolates o de las otras marcas. Y dentro de la función de precio de oferta de Mondelez y de Arcor aparecen C34, C35, C44 y C45, que son los parámetros de conducta de estos tita A, B, C, D. Entonces lo que yo hice primero fue estimar también por mínimos cuadrados en 3 etapas, tomando como endógenos a los precios y a las cantidades, todo este sistema, ¿no? Y ver qué me dio. Y lo que me dio es esto que acá aparece, o el resumen de lo que me dio es esto que acá aparece con el nombre de modelo general 1, ¿no? Entonces, dentro de este modelo general 1 me aparecen, bueno, una cantidad de estimaciones, ¿no? Entonces me aparece una estimación para la elasticidad precio de Mondelez, de Arcor y de otros, ¿no? Estas serían elasticidades de corto plazo, ¿no? Después me aparece el coeficiente de autocorrelación dividido por 1 menos esos coeficientes, las puedo transformar en elasticidades de largo plazo. Me aparece una elasticidad de sustitución,
me aparecen valores para los precios de los insumos, ¿no? Del chocolate y de la leche. Y después lo más importante son estos valores que aparecen para los parámetros de conducta, C34, C35, C44 y C45. Y lo más importante de estos resultados es que estos parámetros de conducta, C35 y C45, en vez de darme positivo, me dan negativo. O sea que eso uno lo puede interpretar como que en realidad acá uno no encuentra evidencia de colusión. Acá lo más importante para explicar el comportamiento de uno de los precios es, bueno, el poder de mercado que tiene cada empresa individualmente, ¿no? Y estos números 0,75 y 0,40 tienen que ver con eso, ¿no? En cambio, C35 y C45 dan números que no son consistentes, no son coherentes con la hipótesis, ¿no? que uno está teniendo. Entonces, por eso lo que yo hice fue reestimar el modelo sacando el Germán, parámetro C35 y C45. Sí, decime. si querés, fíjate en el chat porque hay una pregunta Hay de una María pregunta, Florencia a Gabrieli. Sí. ver, por ahí estoy. ¿Cuál es el? Ah, sí. ¿Cuál es el tamaño de la muestra y cuántos coeficientes estimé total? La muestra son 4 años, así que son 48 meses, ¿no? Y bueno, como son 5 ecuaciones, la cantidad de observaciones serían, ¿no? 48 por 5. ¿Y cuántos coeficientes son estos que están acá? Esperen que... ay, me fui a la miércoles. Vamos de nuevo. Ahí, no. Esto es, no, estoy haciendo cualquier cosa. Vuelvo acá. Esperen, esperen que. Ahí, saco acá, me voy para acá arriba. A ver. Los coeficientes serían todos estos que están acá, porque esto es lo que yo estimé. Así que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después viene 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 coeficientes serían los que se terminan estimando en este sistema, ¿no? Estas cosas siempre son con relativamente pocas observaciones, porque como uno trabaja con los meses del año durante relativamente pocos años, nunca son demasiadas observaciones, ¿no? Pero esos terminan siendo todos los coeficientes que se estimaron, ¿no? Bueno, ¿por dónde iba? Acá, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo hice con estos resultados, tanto del modelo 1 como del modelo 2? Testé las hipótesis, ¿no? De colusión, competencia, Cournot y Bertrand. Para testear la hipótesis de colusión usé el modelo 1, que aparte no tenía que testear mucho, porque como me dieron los coeficientes negativos y significativos, testear que los coeficientes estos sean compatibles con los de colusión, obviamente que la probabilidad me dio cero, ¿no? Entonces es como que ese modelo ya lo descarté y el resto de los tests los hice con el modelo 2, en donde la idea es que hay algún tipo de competencia, que puede ser competencia perfecta, Bertrand o Cournot, ¿no? Y entonces los test son que C34 y C44 son igual a 0 los dos, eso sería la hipótesis de competencia, o que son iguales a la inversa de las elasticidades de largo plazo, esa sería Bertrand, o que son iguales a ciertas funciones de esas elasticidades que tienen que ver con la maximización cuando uno elige cantidades. Y acá el resultado, que vamos a ver que se me repiten varias pruebas que yo hice de distinta manera, es que es bastante razonable descartar la competencia perfecta, porque la probabilidad de que estos coeficientes sean cero es cero, justamente, ¿no? Pero en cambio no se pueden descartar ninguno de los otros dos hipótesis. Y aparte no solo no se pueden descartar, sino que dan valores muy parecidos. La probabilidad de un test de que el modelo es de Bertrand o el modelo es de Cournot, ¿no? Entonces, de esta manera uno puede testear los dos modelos, pero justo en este caso, con estos datos que yo usé y esta forma que yo usé, me terminó dando muy parecido uno del otro, ¿no? Entonces, bueno, esto es como si fuera lo que terminó quedando las elasticidades de largo plazo, ¿no? Con las estimaciones estas del modelo general 2, ¿no? Y esto sería como una especie de gráfico después agregando todo y viendo lo que ocurre.
Acá la gran diferencia es que si yo presupongo que hay competencia perfecta, lo que estoy presuponiendo es que el costo marginal es igual al precio, y es este número que está acá arriba, ¿no? Este es el precio promedio de la muestra. En cambio, si uno supone que hay competencia de Bertrand o de Cournot, lo que uno está suponiendo es que en realidad el costo marginal es más bajo y que hay un margen, que sería la distancia entre esto y esto, y que es un margen de ganancia de las empresas, ¿no? Entonces, fíjense que casi no se puede distinguir entre Bertrand y Cournot, la línea me da igual, ¿no? Y en cambio son bastante distintos del de competencia, que además dio peor, digamos, o sea, cuando uno quise hacer, cuando yo quise hacer el test, ¿no? Cuando hice los test. Entonces, bueno, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Qué otras cosas se pueden hacer con estas estimaciones que yo hice? Una cosa que se puede hacer es testear lo que se llama hipótesis, o sea, testear los modelos de competencia de Bertrand y Cournot usando lo que se llaman hipótesis no anidadas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y en qué se diferencia de lo que ya hice antes? Cuando uno testea este modelo, ¿no? O sea, estima este modelo y después hace estos tests que están acá, uno lo que le dice al programa informático es, bueno, mira, haceme la regresión y después fíjate si esos resultados son parecidos a lo que darían si C34 fuera igual a 0, C44 fuera igual a 0, o acá C34 fuera igual a esto, y con qué probabilidad eso surge. Bueno, otra alternativa es decirle directamente al programa, mira, agarrá esto que está acá, pero donde dice C35 y C45, pone 0 y elimínalo. Y donde dice C34 y C44, en vez de poner C34 y C44, directamente reemplazalo por lo que tendría que dar. ¿Qué es esto que está acá? Miren, acá. Fíjense, yo acá lo que hice fue, en vez de escribir C34, escribí menos 1 menos C6 dividido C4. Eso es lo que sería, lo que tendría que dar el parámetro de conducta si hubiera competencia en precios. Y esto es lo que tendría que dar el parámetro de conducta si hubiera competencia en cantidades. Este número 0,16,432,51 es el producto de los market share promedio de de las dos empresas, ¿no? Entonces, para testear Bertrand y Cournot, otra alternativa sería decir, voy a hacer toda una nueva regresión del sistema, pero forzando que el parámetro de conducta es el que dice el modelo de Bertrand. Y voy a hacer otra regresión forzando que sea el modelo de Cournot. Y veo cuál de las dos me da mejor. Entonces, eso es lo que yo hice acá. Estos son los resultados de testear por separado los modelos. Y la respuesta es, bueno, mira, da casi lo mismo. Prácticamente los números son iguales, son casi con la misma significación, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer para ver cuál es mejor de los dos? Y una cosa que puedo hacer es esto que está acá, que se llama TJ para las hipótesis no anidadas, que lo que consiste es en agarrar y una vez que ya hice estas regresiones, volver a hacer esas regresiones agregando un nuevo coeficiente que acá se llama C36. Y ese coeficiente C36 depende de esto que está acá, que son los residuos de las estimaciones. Básicamente la idea es decir, bueno, yo hago una estimación suponiendo que el mercado es Bertrand, o hago una estimación suponiendo que es Cournot. Y después hago nuevas estimaciones viendo a ver si el modelo de Bertrand me mejora cuando yo le agrego lo que no me explica el modelo de Bertrand y sí me lo explica el de Cournot. Estas variables PMCFIT, PMBFIT son los residuos de una estimación y de la otra. Básicamente la idea detrás de este procedimiento, de este test adicional, es decir, mira, vamos a ver si vos estimaste por un lado el modelo de Bertrand, por otro lado el modelo de Cournot. Fíjate si los residuos de uno te mejoran al otro, ¿no? Y a ver qué te da, ¿no? Entonces, si C36 diera un número significativamente distinto de 0, uno diría, ah, mira, me mejoró el modelo de Bertrand con agregando la explicación de Cournot. Y al revés, ¿no? Es medio esa un poco la idea. Pero bueno, otra vez me da muy parecido, ¿no? Los valores de C36 que yo obtengo me dan que no son muy significativamente distintos de 0. Uno me da un valor P de 0,16 y otro de 0,18. Como el valor P de Bertrand versus Cournot es algo menor, puede decirse que el modelo de Cournot es algo mejor que el de Bertrand.
¿no? Y eso es parecido a lo que me había dado antes, ¿no? Como me había dado que cuando había hecho un test de hipótesis anidada, me había dado que la hipótesis de Cournot tenía una probabilidad de 0,39 y la otra de 0,36, yo digo, bueno, Cournot es un poquitito mejor que Bertrand. Pero en realidad son como que no se puede descartar uno o el otro. Lo que sí se puede descartar, con los resultados estos que yo obtuve, es la competencia perfecta y la colusión, ¿no? La idea es que, sobre todo cuando uno hace estas regresiones con parámetros de conducta, uno puede descartar la colusión y puede descartar la competencia, ¿no? Porque ambas dieron probabilidad cero al ser testeadas usando test anidados. Y otra cosa que es interesante, que, digamos, es un resultado adicional que no aparece cuando uno hace una sola demanda y una sola oferta, es que acá me aparecen como estimaciones de los márgenes que tienen por separado Mondelez y Arcor. Y en consistencia con la idea de que Mondelez tiene un precio un poco más alto de los chocolates que Arcor, me da que trabaja también con un margen de beneficio un poco mayor. Acá da 59,90 contra 52,09. Esto daría la impresión que, por más que Arcor tiene más market share que Mondelez, ¿no? Tiene en promedio casi 55 y el otro tiene un poquito menos de 30, parecería que el margen con el cual trabaja, o podríamos decir el poder de mercado que tiene Mondelez es un poco mayor que el que tiene Arcor, ¿no? O sea que eso puede pasar cuando hay diferenciación de productos. No necesariamente el que tiene más market share tiene más poder de mercado. Puede ser que yo tenga menos market share, pero venda más caro y pueda, o me convenga vender más caro y sacar un margen mayor entre el precio y el costo marginal. Y esto parecería ser lo que ocurre en este caso. Y bueno, entonces lo que les dije recién, el uso de un modelo con diferenciación de productos permite descartar la competencia perfecta, cosa que no sucede usando una única demanda lineal, ¿no? Esta es una cosa. Y otra particularidad que tiene el introducir la diferenciación de productos acá es que también permite descartar la colusión imperfecta, que eso no pasa cuando uno estima una sola función. Porque si uno estima una sola función de demanda y una sola función de oferta, y tita le da, como por ejemplo nos dio a nosotros, 0,42, uno en realidad no sabe si ahí lo que hay es competencia imperfecta, o sea que las empresas compiten entre sí, pero no en competencia perfecta, y por eso hay un margen positivo, o si lo que hay es colusión imperfecta, o sea que se ponen de acuerdo para no competir y suben el precio un poco, no como si fueran un monopolista, pero suben el precio un poco. En cambio, en el modelo con diferenciación de productos, uno sí los puede testear como cosas distintas. Y, por ejemplo, en este caso, dio toda la impresión de que colusión no parece haber y que, en cambio, sí habría competencia imperfecta, o sea, habría oligopolio de Cournot o de Bertrand. Y eso tiene que ver con estimar parámetros distintos para el poder de mercado individual y para el poder de mercado conjunto, ¿no? O sea, esto que yo les mostré acá, no, acá, no, acá, que es tita A y tita C por un lado y tita B y tita D por otro. Así que, bueno, tuve como una hora, por ahí no sé si algún minutito más, pero ya con esto estaría, digamos, terminada la exposición, pero si hay alguna otra pregunta que me quieran hacer, la hacemos, ¿no? Yo te iba a hacer una pregunta muy general, porque yo he visto esto de aplicar, digamos, Cournot o Bertrand a bienes homogéneos, pero acá lo estás aplicando a bienes diferenciados. Ujú. Pero, o sea, la lógica es simplemente la misma, tomando en cuenta em, que, que no hay una sustitución perfecta entre los productos, es simplemente eso. Claro, en realidad esto es algo, sobre todo en Cournot podríamos decir que la lógica es más o menos la misma, ¿no? Porque un oligopolio de Cournot es cuando las empresas compiten en cantidades y entonces cuando el producto es homogéneo, lo que uno obtiene como resultado de hacer un modelo de Cournot es que el mercado va a estar en una posición intermedia entre la competencia perfecta y el monopolio según cuán grandes sean las participaciones de mercado de las empresas, ¿no? Básicamente es eso. Cuando uno introduce diferenciación de productos, la variación que se produce es que ahí no solamente importa el market share, sino que también importa la diferenciación de productos,
¿no? Y entonces puede pasar esto que pasa acá, que el que tiene menos market share termine teniendo un margen más alto que el que tiene más market share porque por alguna circunstancia el producto que vende lo puede vender más caro, ¿no? Alguna situación así, ¿no? Entonces, esa es una pequeña diferencia. En cambio, cuando uno quiere testear oligopolio de Bertrand, la diferencia es bien grande cuando uno introduce diferenciación de productos. ¿Por qué? Porque oligopolio de Bertrand con productos homogéneos, o sea, competencia en precios con productos homogéneos, es indistinguible de competencia perfecta. Es como decir, bueno, si nosotros somos dos empresas que tenemos costos marginales parecidos, competimos en precio, terminamos pendiendo al costo marginal. En cambio, si hay diferenciación de productos, no. Porque si yo tengo un producto diferenciado y compito en precio contra otro que también tiene un producto diferenciado, entonces a mí me conviene fijar un precio por encima del costo marginal que tiene que ver con cuán diferente es mi producto del otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto es algo que si yo hago, lo estimo como si el producto fuera homogéneo, no lo veo eso, no me sale, no tengo manera de distinguir entre colusión, competencia imperfecta, colusión imperfecta, competencia en precios, en cantidades, salvo competencia perfecta y colusión perfecta, ¿no? Esos dos extremos sí, pero los otros no, ¿no? O Entonces, sea en que, ese sentido es mejor. o sea que Y en con la literatura diferenciación sobre de... estos temas no es que no existan, hay un montón de trabajos empíricos con diferenciación de productos, pero lo que sí no es común es casos donde hagan este tipo de estimación de parámetros de conducta con diferenciación de productos. Es como que la literatura de parámetros de conducta está más que todo hecha con productos homogéneos y la literatura con diferenciación de productos está más que todo montada sobre decir, bueno, voy a suponer que la competencia es esta y estimo de esta manera, ¿no? Ah, pero eso también por ahí explica por qué es tan difícil con diferenciación de productos distinguir entre conducta a la Bertrand y conducta, Claro, porque no son en a la este Cournot, caso porque no es son tan como que a mí diferentes. me da la siguiente impresión, me da como que el propio modelo ajusta los parámetros de modo tal de que más o menos de lo mismo, ¿no? Y en este caso el ajuste no aparece ningún elemento para decir si este claramente es superior a este otro, ¿no? Ahí Genial. tenemos otra, Sí, de otra María pregunta en el chat, Florencia Gabrieli, a sí. ver. Claro, bueno, sí. Lo que ella me sugiere, me hace una pregunta relacionada con usar el BLP. BLP son las siglas de Berry, Levinson y Pakes, que son tres autores que en la década del 90 escribieron un artículo sobre el mercado de automóviles donde modelaron la diferenciación de productos es un método más sofisticado que el que yo uso, porque es un método que presupone determinadas cosas, ¿no? Como supuestos de cómo funciona la demanda, y bueno, estima, pero que incluye todas las restricciones de simetría y de homogeneidad, las mismas que incluí yo, por ahí de una manera un poco más sofisticada. A mí, la verdad que yo nunca me metí demasiado en esa literatura, en parte porque me cuesta un poco seguirla, la lógica de eso. Y me gusta más, me parece, el hacer una estimación de demanda logarítmica es como que yo me siento más seguro de que estoy entendiendo los resultados parciales que me da. Porque en estas cosas el tema es que uno hace regresiones y le da cualquier cosa, ¿no? Y después entonces la va cambiando, la va cambiando hasta que en una dice, esta me dio bien, ¿no? Entonces, para darse cuenta de eso, es útil mirar unos números y decir, sí, está bien porque la elasticidad de la demanda dio esto, porque la elasticidad de sustitución dio esto, etcétera, ¿no? Así que esa es la causa por la cual yo en la mayoría de los trabajos empíricos que hago, en general uso este modelo de demanda logarítmica con elasticidad de sustitución, que como que me siento más confiado. Pero sí, se podría agarrar y con los mismos datos tratar de hacer lo mismo usando esta otra especificación de la demanda o usando, hay otro modelo que es de Ditton y Muhlbauer que se llama AIDS, Almost Ideal Demand System, que también puede servir para estimar demandas en una situación como esta, ¿no? Así que sí. Pero yo uso porque es el que sí, digamos. No, podríamos decir que esa es la respuesta, ¿no? Bárbaro. Bueno, no veo, acá en Y el otra chat, más, a ver. a ver, Gracias. Muy bien. ah, bárbaro.
Bueno, muy, muy claro, Germán. Así que yo lo disfruté, muy interesante. Y bueno, gracias por las preguntas, María Florencia, y por todos los asistentes. Y eh, bárbaro. Gracias a todos y nos Nos vemos despedimos en otro momento, en otro momento. Sí, va a haber un en otro seminario seminario de de análisis económico. Jorge Ávila, pero es de macro, no de micro en 2 semanas. Claro, ¿cuándo es el de Jorge Ávila? En 2 semanas también va a ser virtual y voy a ver si en vez de ser este formato de webinar, este formato cerrado es un formato abierto. Lo hacemos claro, lo hacemos con el formato así donde vemos las caras de todo y pueden hablar. Claro, Sí, sí, porque la sí. verdad que esto no está tan bueno. Sería mejor, No, porque ¿no? sí es mejor si los O sea, asistentes está bueno si pueden. hubiera 100 personas, pero si Sí, no hay tanta gente, es mejor éramos 10 poder tener más personas. interacción. Sí, sí. Y Claro. Paola Elía te dice muchas gracias por la claridad de la exposición, que bueno, yo concuerdo, ¿no? Bueno, gracias a todos por su atención y bueno, y nos estamos viendo. Buen fin de semana. Chao. Suerte.